Bueno, mi nombre es Marisa Negri, soy poeta, editora, docente y vivo en Buenos Aires, en el Delta de San Fernando. Y tengo un diálogo ahí permanente con Olga Orozco y por eso estoy acá. Me parece que desde el primer poema de Olga, que se llama Sombra, que lo escribió a los 19 años, por lo menos el primero que conocemos porque sabemos que hay un corpus de poetas de poesías que ella quemó, que su madre iba juntando y que ella cuando las vio no las quiso conservar. Pero ese primer poema que se llama Sombra, desde ahí, en donde ya hay una mención a la arena, el paisaje pampeano es una constante en la obra de Olga. Y bueno, me parece que es un territorio que todos los que la hemos leído y después hemos venido a conocer La Pampa, ella nos ha presentado ese escenario, los caldenes, los arenales, los médanos, los cardos rusos. Eso ha entrado primero por su palabra. Me parece que la poesía de Olga responde a lo lírico, claramente. No es una poesía de la cotidianidad, es una poesía de lo profundo, de la alquimia, del tarot, del cuerpo, de la multiplicidad. Ella, cuando ahonda en determinados temas, va a fondo, ¿no? De la memoria, del tiempo. Y por eso es una poesía que a veces parece un poco inaccesible, porque detrás de cada verso hay mucho trabajo y hay muchos textos. Está toda la literatura francesa, están los simbolistas, está Lautréamont, o sea, hay un montón de cosas que nos conviene leer antes, o hay pistas que ella nos va dejando. Me parece que ella es una gran puerta para otras lecturas. Bueno, el primer libro que yo trabajé sobre Olga es El Jardín Posible, del que hablábamos antes. Eso salió editado por Ediciones en Danza. Hicimos una edición de Cantos a Berenice ilustrada por Gabriel Martino, que es mi compañero. Y en 2012, Yo Claudia, que es una primera compilación de su obra periodística. Y ahora, recientemente, una serie de plaquettes que vamos a presentar mañana con otros textos de su obra periodística, porque en realidad ese es el tema al que yo más me he dedicado, como a ordenar ese material, a trabajar con sus seudónimos, y es un material del que todavía hay mucho material inédito. Pero bueno, es trabajoso, es difícil a veces porque las publicaciones tienen un gran tamaño, hay todo un proceso técnico que no es tan fácil. Pero bueno, ahí estamos trabajando y ahora queremos editar por primera vez algunos textos de Olga que más tienen que ver con su trabajo en la radio. Así que bueno, estamos trabajando en eso. Desde tiempos antiguos, los bailes criollos se bailan de a 2, 3 o 4 parejas. Cada estrofa que canta el guitarrero marca los pasos y las figuras que hacen los bailarines, con los brazos abiertos y una vuelta al final de cada copla. Entre los bailes más recordados están el sombrerito, el marote, el cielito, los amores, el prado, el remedio y, claro, el malambo. Por ejemplo, el sombrerito se baila sin castañetas, mientras los bailarines siguen las indicaciones que el guitarrero canta. El marote sí lleva castañetas y repicados, marcando los pasos con las manos. El cielito comienza con un paseo y palmas, y en los amores se hacen figuras como dense la mano o dense un abrazo del otro costado. En el prado, los bailarines siguen las figuras que dice el guitarrero, como dar una vuelta, detenerse y repetir, siempre acompañado de versos picarescos. Y el remedio es un baile animado, donde las coplas cantadas invitan a moverse por la pista. Pero si hay un baile que se lleva todas las miradas, ese es el malambo.
baile solista, veloz y desafiante, donde los bailarines compiten a pura destreza. Antiguamente se apostaba sobre quién resistía más tiempo sin fatigarse. Incluso se colocaban 4 cuchillos en el suelo y el que hacía caer uno perdía. A veces, en lugar de cuchillos, se usaban velas y el que las apagaba quedaba fuera. Me parece que la poesía goza de muy buena salud y que le interesa a mucha gente, que le interesa mucho a los jóvenes. Es algo de lo que yo puedo dar testimonio porque desde 2010 con Alejandra Correa hacemos Poesía en la Escuela, que es un programa que todos los años convoca poetas y artistas que van a las escuelas a trabajar con los chicos y las chicas y lo que vemos es un gran entusiasmo por la poesía. En distintas formas, en distintas maneras. Creo que la poesía también va mutando en sus formas, pero me parece que es un gran momento para la poesía. Bueno, a veces lo que pasa con la poesía es que hay cierto temor o cierto sentimiento de que es algo como de élite, que no es para cualquiera, pero no deja de ser un mito eso. Me parece que a veces lo que falta es como que se incluyan los programas, o es como el teatro, no es medio el patito feo en la escuela. Pero creo que lo hemos ido cambiando. Creo que los poetas los poetas y los docentes hemos hecho muchas alianzas. Y lo que pasa con la poesía es que no está tan cerca de la literatura, está más cerca de la música. Está más cerca de la plegaria, como dice Olga. Olga habla de el conjuro, la poesía y la plegaria como unas categorías que están un poco por fuera de la literatura y que son otra cosa. Por eso la palabra tiene ese peso y ese valor. Porque lo que vos decís en un poema acontece. Y ahí es donde, bueno, cuidemos lo que estamos diciendo. Me parece que en esa belleza, o sea, en esa belleza del lenguaje que tiene la poesía, hay un poder invencible. Me parece que hay mucha gente que intenta leerla y me parece que hay una búsqueda, por lo menos, acá te puedo hablar más por ahí como editora, ¿no? Desde La Ballesta Magnífica, que hace 5 años que sostenemos la editorial. Lo que nosotros buscamos en el catálogo de poesía es esa voz lírica, esa voz que tiene que ver con Olga. Con Olga, con Enrique Molina, con Ricardo Molinari, con Francisco Madariaga, con esa generación del 40, por ejemplo, con Amanda Berenguer en Uruguay. Es como cierto cuidado por la belleza del lenguaje. O sea, por ahí no nos interesa tanto una poesía más banal o más pasatista o más de lo cotidiano. No sé si a mí me interesa un poema que cuenta que alguien abre la heladera y mira lo que hay adentro. Por ahí a mí no me interesa eso. Me interesan otras voces y me interesa cuando la poesía se conecta con algo que te conmueve y que es del orden de lo sagrado. Entonces ahí me parece
intentamos como acercarnos a Olga. Me parece que para empezarla a leer están buenos sus relatos, pero el libro para empezarla a leer para mí es Los Juegos Peligrosos, que es su libro más ligado a la magia, y Cantos a Berenice, que es el que dedica a su gata. Yo empezaría por ahí. Me parece que es un gran portal, es una puerta que nos recuerda que el otro reino existe. Ahí está su poder, en recordarnos que en ese reino hay cosas terribles de que pasan hoy, que en ese reino no tienen importancia. Entonces ahí hay como una trascendencia. Bueno, me encantaría que todo el mundo conozca esta casa, que todo lo que permanece inédito de Olga se publique y la lean más personas, y que su legado siga vivo entre los jóvenes. Me parece que en este lugar me parece que es hermoso lo que hace el programa La Casa Ambulante, el programa educativo de Olga, en acercarla a los chicos y a los jóvenes. Me parece que eso es un deseo que se está cumpliendo. Hay imágenes que cuentan una historia y hay otras que se convierten en mitos. Hoy te contamos la historia de Graciela Iturbide, una de las fotógrafas vivas más importantes de México, y el inesperado milagro detrás de una de sus fotografías más famosas. A finales de los años 70, Iturbide fue invitada por el Instituto Nacional Indigenista al desierto de Sonora para documentar a los seris, un pueblo originario del norte de México. Pero su encuentro más decisivo ocurrió poco después, gracias al artista oaxaqueño Francisco Toledo, quien la invitó a su tierra natal, Juchitlán, una ciudad zapoteca famosa por su cultura matriarcal. Allí las mujeres organizaban la vida pública y política, mientras los hombres se dedicaban al campo. Fascinada por este mundo, Iturbide convivió una década entre ellos. En 1979, durante una de esas jornadas, capturó esta imagen icónica, Nuestra Señora de las Iguanas, una mujer zapoteca coronada por iguanas como una suerte de diosa antigua. Pero lo curioso es cómo surgió esa imagen. Según contó la propia Graciela, si alguien mirara la hoja de contacto de ese día, vería a la mujer riendo y a las iguanas bajando de su cabeza. Fue solo un instante, un pequeño milagro en el que todo se acomodó. Las iguanas quietas, la expresión serena y clic, una toma que Iturbide jamás pensó que interesaría verdaderamente a la gente de Juchitlán. A veces, las mejores fotografías no se planean, se encuentran. ¿Sabías que hubo un pueblo que vivía navegando entre los hielos del fin del mundo? Los yamanas, también conocidos como yaganes, fueron los habitantes más australes del planeta. Vivían en los canales del sur de Tierra del Fuego, en un entorno tan extremo como fascinante. Eran cazadores-recolectores marítimos y pasaban buena parte de su vida arriba de sus hanan, canoas hechas con la corteza de árboles. Surcaban las aguas frías del canal de Beagle, donde el viento sopla como cuchillos y el mar nunca se detiene. Sus hogares eran simples chozas de piel y palos, armadas al borde del mar, y aunque el frío era constante, no usaban casi ropa. La clave: se untaban con grasa de lobo marino que los protegía del viento y el agua helada. También habían desarrollado una resistencia natural al frío, una adaptación sorprendente. En esta sociedad, las mujeres jugaban un rol vital. Eran ellas quienes buceaban, en las gélidas aguas del sur austral en busca de mariscos. Y también eran las responsables de mantener el fuego siempre encendido, un elemento sagrado para sobrevivir. Los hombres, por su parte, cazaban lobos marinos, recolectaban bayas y buscaban leña. Su vida era nómada, costera, completamente ligada al mar.
Los yamana no vivían aislados, tenían contactos, no siempre pacíficos, con algunos pueblos caoneros, como los Cabezcar y los Xelkam, habitantes del interior de la isla. A veces, estos irrumpían en los campamentos yamana en busca de mujeres, con quienes querían asegurar el acceso a productos marinos. Hoy su cultura sobrevive en fragmentos, en restos arqueológicos, en relatos, en nombres. Pero por siglos los yamana desafiaron lo imposible, vivir en armonía con el frío extremo, el viento y el mar del fin del mundo. Bueno, buenas tardes, vamos a seguir con Bustriazo. Había quedado en precisar la fecha de su muerte, que fue en el 2010. Ya el último tiempo ya no escribía porque estuvo muy afectado por el alcoholismo. Él era muy amante de los asados, de las peñas, canta mucho a la guitarra, mareque, era un hombre de la noche. Y bueno, eso le trajo problemas, estuvo internado en el Molas, estuvo sostenido por amigos, finalmente se casó. Y bueno, de alguna forma terminó su vida así, luchando contra su alcoholismo. Por cierto que lo afectó físicamente y mentalmente también. Voy a leer hoy otros poemas. En verdad yo he elegido algunos que me gustaron, pero después él pasa de un tema a otro. Todos son de La Pampa, ¿no? También, de Aura de Estilo, es de La Calandria, se llama. En un paisaje de adobes y de tierras solitarias, debajo del cielo puelche, una calandria cantaba. En el corazón tenía una guitarra hechizada. Cuántas cosas le salían de su sangre enamorada. Todo el canto de la tierra le cabía en la garganta. Qué Dios remoto y silvestre le regaló tanta magia. Era el triste de los yuyos, la huella de las aguadas, era el estilo del viento, la milonga de las bardas. Porque 1000 pájaros sabios era la sola calandria. Una vez regresó el río con pifulcas desbordadas y sus viejas sinfonías, me repitió la calandria. Era una niña de cobre con un cacharro de lágrimas. ¿Dónde andará con su canto? ¿De quién serán sus tonadas? Con esta música vuelve, pero mi voz no la alcanza. Se me ha vuelto la calandria una guitarra con alas. Voy a, entonces, este libro Canto Quetral 3, que condensa su obra. Parte de su obra, después está Canto Quetral 2 y Herejía Bermeja, que no lo traje porque en realidad allí hay poemas donde son más herméticos, diría yo. Entonces preferí para ustedes traerles algo como primera lectura más accesible. Oh piche roto, coracita salada, la luz blanquecina te sangra, casa de placas tejidas. Una con otra resecas, armadurita, qué brisa, te pule y en piedra, quebrosa luna del día, caparazón con luna, oh pectoral o agonía, ruca del piche tapera que se durmió amanecida. Los ojos de agua no saben que estás cuajada de ruinas y barro a barro el ganado hunde tu casa perdida. Está el cantor para oírte, la huesosal melodía. Escarbadora tu nada, tu finazón en los días, vihuela está con su aire de sortilegio y herida. Lagunita, oh lagunita montera, de noche tuve tu ruido, tu joya lumbre mansita, en voz total y embebido. Cuando la luna pasaba en su carreta de hechizos, justo te tuvo mi frente y se lavó tus olvidos. Con cruces de agua fresquita, 4 dibujos antiguos, dueña del monte preciosa,
de alajadito sonido. Reina del monte salado, tu flor es flor de los siglos. Yo pude ver tu hondo cuarzo, tu dios azul repetido, toda la luz de tus sienes, oh tus maneras de rito, toda te vi lagunita, azul de azul bullerío. Varón, mujer tu linaje, mujer hechura del cielo, varón que está como un humus encendedor de hundimientos, mujer que yace luz de luna, de agua su vientre trigueño, varón que viene a beberla, mujer ya vaso de pétalo, varón, mujer tu linaje, ungidos ya de misterios. Una de guitarra de Mareque, porque Mareque fue un músico pampeano, nacido en Pico, también muy consagrado, y muchas veces se ve que compartían, hacían música juntos. Entonces, este se llama Estilo Puelche en el puesto de don Segundino Oviedo. Y fue la niña salobre y la enyemada mañana, el curacó tras la noche y la chilquita rosada. Y vos tocabas, Mareque, en tu guitarra lavada con el rocío puelchano debajo de las calandrias. Era como antes, cuando morís en mi alma y yo te dije, casi aire, este soy yo, ¿dónde el agua? Estaban Rita y Andrea en yerba y pan regaladas, y Nau Quintín, Paulo Yesca, don Cristao Taco, Cruz Mata, y fue el chivito y el vino, mis florecitas saladas. No era el olor del olvido, no eran Mareque las llagas, oh cruz del sur clavadita en tu tierra del cielo. Tu suerte vitaba de oro, de hueso de oro bermejo, tu espalda vi, hueso brujo, de Guenechén, hueso en vuelo, hueso de siglos ardientes, señalador de los muertos. Dame tu ala, le dije, oh hueso tartarabuelo. Es del 67. Bueno, dejamos por acá este segundo bloque, gracias.